Vimos el de la cubeta, ¿no? Digo que íbamos a ver un ejercicio de martinete, creo, ¿De que qué, me perdón? recordaron. Un ejercicio de martinete, creo, que le Ah, del recordaron. martinete. Ah, ya vamos ahí. Ajá. Ok, miren, vamos a ver primero entonces, antes de empezar con el del martinete, porque ese de martinete está con trabajo y está con conservación de las energías. Entonces, vamos a ver aquí de una vez cómo vamos nosotros a utilizar esas ecuaciones. Miren, nosotros teníamos el principio del trabajo y la energía, U de 1 a 2 más T1 igual a T2. Ya lo sabemos, ¿verdad? Aquí hay una sumatoria, ¿sí? Esas son las fórmulas que estamos utilizando. Ahora, el principio o la conservación de la energía es T1 más B1 igual a T2 más B2, ¿sí? Donde T1 y T2 son las energías cinéticas que ya conocemos, ya sabemos cómo calcularlas, dependiendo del tipo de movimiento que se tenga. Y la energía potencial podemos nosotros calcularla, o la tenemos que calcular de diferente forma, o de la siguiente forma más bien. La energía potencial, de aquí le voy a quitar el 1, se compone de una energía potencial gravitatoria más una energía potencial elástica, ¿sí? Tenemos una energía potencial gravitatoria y una energía potencial elástica. Así es como vamos nosotros a calcular la energía potencial, ¿sí? Y la energía potencial, ¿sí? Pues sabemos que tenemos que calcularlas también por separado, ¿ah? Tenemos que calcular, ok, la energía gravitatoria, ¿sí? Es igual al peso por su distancia, ¿sí? Y la energía elástica la vamos a calcular con esta fórmula 1/2 de K por la deformación al cuadrado. ¿Sí? Ok. Aquí es donde vamos a tener problema. ¿Sí? Aquí no hay tanto problema porque la constante K, pues esa no la proporciona y es constante. Y aquí ya sabemos cómo calcular la deformación, ¿verdad? La deformación es igual en la posición 1 o en la 2, ¿sí? Es la longitud final del resorte menos la longitud inicial del resorte, ¿sí? Aquí es donde vamos a tener aquí nosotros el problema. Aquí exactamente, en el cálculo de la energía potencial gravitatoria, ¿sí? Para calcular nosotros la energía potencial gravitatoria requerimos nosotros de un nivel de referencia, ¿sí? Entonces, los niveles de referencia que nosotros los vamos a elegir nosotros, ¿sí? Eso no nos lo va a proporcionar el ejercicio o nos lo van a proporcionar. No, el nivel de referencia nosotros lo vamos a tener que elegir, ¿sí? El que más nos convenga. Un nivel de referencia, un nivel de referencia nos puede servir para eliminar más incógnitas o más datos y poder utilizar esta ecuación con mucho mayor facilidad, ¿sí? Entonces, el nivel de referencia o datum, ¿sí? Así se le conoce, nivel de referencia o datum. Este nivel de referencia o datum en dinámica de la partícula, ¿dónde lo vimos? ¿Sí? ¿Dónde lo vimos? Lo vimos en movimientos dependientes. ¿Se acuerdan que en los movimientos dependientes sacábamos un nivel de referencia y decíamos, ah, pues si aquí está la cuerda, ¿sí? Acá está la otra cuerda, ¿sí? Aquí viene la cuerda, luego acá venía la otra cuerda, aquí venía la otra cuerda, aquí viene la otra cuerda, ¿sí? Luego por acá venía, ¿sí? Y aquí decía, aquí estaba, ¿eh? Decía, ok, aquí estaba un cuerpo y acá estaba otro cuerpo, ¿sí? Aquí es un cuerpo A y aquí estaba un cuerpo B. Y había unos que estaban así, o estaban hasta inclinados, ¿no? Los planos, estaba un plano inclinado, ¿sí? Y luego este venía aquí estaba una polea, y luego aquí viene otra polea, y luego aquí viene otra polea, ¿sí? Aquí viene otra polea, esto aquí cuela aquí, y luego aquí venía otra masa, ¿sí? Y teníamos y probablemente aquí, bueno, aquí es con uno, pero probablemente aquí pueda tener, pues otra, a lo mejor pueda tener otra cuerda, ¿sí? Este es el piso, ¿sí? Entonces, ¿se acuerdan ustedes allí en movimientos dependientes? ¿Cómo tenían que hacerle? Ah, pues tenían que buscar un punto fijo A, un nivel, decían, ok, de aquí, ¿sí? Y luego de aquí ya venían, tengo una cuerda, dos cuerdas, tengo una cuerda, tengo otra cuerda, ¿sí? Ya nosotros ya decíamos, ya podíamos hacer nuestra ecuación de la cinemática, ¿no? Para poder determinar cuántos
cómo estaba relacionada, cómo podíamos relacionar, ¿sí? Con respecto a este nivel de referencia o datum, ¿sí? La ecuación de ligadura para encontrar el movimiento, la velocidad o la aceleración de los cuerpos en este tipo de movimiento, ¿sí? Acá también podemos, así lo ponemos, ¿verdad? Aquí ponemos nosotros el nivel, y también lo ponemos acá, ¿sí? Aquí ya dos niveles, ¿sí? Y vean, podemos nosotros, independientes, podemos poner nosotros cualquier tipo de nivel, ¿sí? Cualquier tipo de nivel, ¿sí? En energía gravitatoria, energía potencial gravitatoria, no se pueden poner diferentes niveles. Tiene que ser nada más un solo nivel, ¿sí? Un solo nivel. Y ese nivel tiene que ser, ¿sí? Siempre perpendicular a la caída o al peso. Siempre tiene que ser perpendicular, ¿sí? Este va a ser nuestro dato, ¿sí? O nivel de referencia. Y nosotros lo podemos poner donde en puntos fijos. Podemos ponerlo aquí en un punto fijo, ¿sí? Y podemos ponerlo, también pueden ser en puntos no fijos. Nada más aquí la única cosa o el único detalle que tenemos que tener es que el datum no se mueve, ¿sí? El datum ya no se mueve. Si ustedes inician para el cálculo con energía cinética en la posición 1 o B1, ¿sí? Ya no tienen que moverlo para calcular la posición número 2. De aquí, de ese datum, tienen ustedes que tomar la referencia para el cálculo en el segundo punto, ¿sí? Entonces, eso es lo importante. No pueden poner ustedes datums para calcular la energía cinética, la energía potencial gravitatoria así, inclinados, ¿sí? No pueden poner inclinados, ni tampoco pueden poner verticales. No, eso no se puede, ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos a calcular pesos, ¿sí? Distancias de pesos. Entonces, los pesos, pues siempre son verticales, ¿sí? Entonces, tenemos que tener nosotros datums perpendiculares, ¿sí? Perpendiculares, ¿sí? Ok. Entonces, la gravitatoria va a depender, miren, ok, ya tengo yo mi datum, ya escogí yo mi datum, ¿sí? Lo puse al ras del suelo, ¿sí? Puse ahí mi datum, ¿sí? Puse yo mi datum. Ah, pero el suelo viene acá, pero también puede subir, ¿sí? Ok. Si yo aquí tengo mi datum, aquí, a nivel del suelo, ¿sí? Entonces, si yo pongo un cuerpo, ¿sí? A este nivel, no tengo altura. Con respecto a mi datum, no tengo altura, ¿sí? Aunque aquí esté mi centro de masa, ¿verdad? Pero no se mueve. Si eso se mantiene así en esa dirección, no va a tener energía potencial gravitatoria, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer esto? Ah, pues tiene que girar o moverse y llevar a cierta altura para que de ahí ahora sí, ¿verdad? Aquí está su centro de masa y de aquí ya haya una distancia hacia el datum y ya tiene una altura y ya tiene su energía potencial, ¿sí? Ya tiene su energía potencial gravitatoria. Ah, pero también puede bajar, ¿sí? También puede estar por acá, miren, también puede estar por acá ya, ¿sí? Su centro de masa está aquí, ¿sí? Y también tiene acá su distancia, ¿ah? De aquí a aquí, ¿sí? Vean las flechas hacia dónde están indicando, ¿eh? Vean las flechas hacia dónde están indicando, ¿sí? Entonces, todo lo que esté por arriba del datum, todo lo que está por arriba del datum va a ser positivo en energía potencial gravitatoria. Todo lo que está por abajo del datum va a ser negativo, ¿sí? Entonces, todo lo que está por arriba va a ser positivo. Todo lo que está por abajo va a ser negativo. ¿Todo con respecto a quién? Con respecto a mi energía potencial gravitatoria, ¿sí? Y esa es nada más la única situación. Entonces, esa energía potencial gravitatoria puede tomar entonces valores positivos y negativos. Y recuerden el trabajo, como también hay trabajos del peso positivos y negativos, pues aquí igual, ¿verdad? Nuevamente en energía potencial, pero aquí ya depende de quién, depende del dato, ¿sí? Entonces es el dato donde nosotros lo querramos colocar. Lo podemos colocar en el piso, lo podemos colocar a la mitad de la barra, lo podemos colocar hasta la parte superior también de la barra, a donde nosotros querramos, siempre y cuando el datum sea horizontal. No puede haber datums inclinados ni tampoco verticales, ¿sí? Ok, y tenemos que calcular la posición 1 y la posición 2, ¿sí? Tenemos que tener, ok, aquí está mi posición 1, aquí está mi posición 2, ¿para qué? Pues para calcular estas distancias, ¿verdad? Estas distancias que tenemos aquí de Y, ¿sí?
Ok, vamos a hacer entonces un ejercicio rápido. Un ejercicio rápido. De la energía. Pues con ese mismo. Ok, voy a hacer así, un rápido aquí. Voy a ponerle nada más datos así. Así, rápido. Ok, voy a hacer una esfera. ¿Sí? Va a tener un radio de 3 pies. ¿Sí? Y va sobre el piso. ¿Sí? Y acá va a subir a esta. Aquí está menos, así que ya está inclinado. Aquí le voy a poner 20 grados. ¿Sí? Y va a subir hasta acá, hasta esa altura. ¿Sí? ¿Sí? Va a subir a esa altura. Entonces, la masa es de 10 kilos, ¿sí? Y va con una velocidad inicial de 10 metros. Voy a ponerlo, son datos que son exageradores, pero más vale que, ¿sí? Entonces, me preguntan, ¿a qué altura H o Y va a llegar la esfera hasta detenerse? ¿Sí? ¿Hasta qué altura se va a detener la esfera con esa velocidad? ¿Sí? Ok, si lo vamos a hacer, como no hay fuerzas no conservativas, vean, no hay ninguna fuerza no conservativa, ¿sí? Nada más aquí tiene la velocidad, ¿sí? Que ya trae de aquí con una velocidad inicial. Entonces, esto va a subir acá y aquí se va a detener, ¿sí? Entonces, no hay fuerzas no conservativas, todos son fuerzas conservativas. ¿Cuál es la fuerza conservativa? El peso, ¿sí? El peso es la fuerza conservativa, nada más. Ruedas sin deslizamiento, no hay fuerzas de fricción, ¿sí? Entonces, si lo vamos a calcular, como son fuerzas, tiene puras fuerzas no conservativas o puras fuerzas conservativas más bien, entonces T1 más B1 es igual a T2 más B2, ¿sí? Ok, mi energía cinética al final, ¿qué le va a pasar? Se va a ir a cero porque se va a detener, ¿sí? Toda mi energía cinética que trae acá se va a transformar en energía potencial. Aquí está, ¿verdad? Toda mi energía cinética que traigo de este lado se va a convertir en energía potencial, ¿sí? No hay pérdidas de energía. Acuérdense el principio de la conservación de la energía. La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, es lo mismo que va a pasar aquí. Aquí trae una energía cinética de rotación y translación. Llega aquí, se detiene, pero ya subió cierta altura, entonces toda su energía cinética se convierte a energía potencial, ¿sí? Entonces voy a calcular T1. T1 es igual a 1/2 de la masa por la velocidad de g al cuadrado más 1/2 de IG por omega al cuadrado, ¿sí? Porque es un movimiento plano, ¿verdad? Aquí trae una velocidad de g y además está rotando, ¿sí? Ok, como no me dan la velocidad angular, pero me dan la velocidad acá, ¿sí? Y como rueda sin deslizamiento, ¿sí? Entonces, puedo yo relacionar aquí, ¿verdad? Aquí un punto de contacto con el suelo, entonces esta velocidad, ¿sí? Va a ser igual a R por omega, ¿sí? Entonces, por lo tanto, ya puedo yo calcular, aquí va, tengo T1 es igual a 1/2 de mi masa, son 10 kilogramos, mi velocidad de G son otra vez 10 también, al cuadrado, más 1/2 de IG, como es una esfera, ¿sí? Una esfera dijimos que eran 2/5 de la masa por el radio al cuadrado, ¿sí? Aquí faltó el radio, no sé si ya lo tiene, ¿sí? Por su velocidad angular al cuadrado, ¿sí? Porque acá son 10 por 10, 100 por 10.000 entre 2, 500, ¿no? Aquí serían 500, más, aquí sería 2 décimos de la masa, que son 10, este 10 con este 10 se va, por 5, pues este 2 con este 2 se va, ¿sí? Entonces me queda 1/5 de la masa, que son 10, por el radio, que son 3, al cuadrado, por la velocidad angular, pero la velocidad angular pues hay que referirla con esto, ¿verdad? Tenemos que omega es igual a, se está multiplicando, lo paso dividiendo, la velocidad inicial sobre el radio. Entonces esto es igual a la velocidad inicial, que son 10, al cuadrado sobre mi radio, que son 3, pero también está al cuadrado, ¿sí? Y listo, ya está ahí toda mi operación. Entonces tengo que T1 es igual a 500 más, aquí son
10 al cuadrado son 100, entre 9, vamos a ver, 100 entre 9, me da 11.1111 por 9, por 10, entre 5, me da 200. ¿Sí? Entonces aquí va a ser igual a 700. Y son joules, ¿verdad? Es energía cinética. ¿Sí? Ya tengo una energía cinética de 700 joules. ¿Sí? Ahora voy a calcular el trabajo. Perdón, la energía potencial. Ya tengo T1. Me falta calcular la energía potencial. Ok. ¿Qué me hace falta? Mi datum. ¿Sí? ¿Dónde voy a poner mi datum? Pues lo voy a poner desde acá, desde el suelo. ¿Sí? Voy a poner aquí mi datum. ¿Por qué elijo el suelo? Pues para que todo me quede positivo, ¿verdad? Como va subiendo, sé que me va a quedar positivo. Entonces lo pongo aquí abajo y ahora sí. Cuando sube, voy a calcular mi energía potencial en 1. ¿Sí? Es mi energía potencial gravitatoria más mi energía potencial elástica. Si son más elementos de un sistema, tenemos que calcular la energía cinética de cada uno de los elementos del sistema. ¿Sí? La energía potencial de cada uno de los elementos del sistema. Aquí nada más es 1, pues no hay ningún problema. Entonces tengo BG, voy a calcular BG, es igual al peso por Y. Ok, el peso es igual a la masa por la gravedad. Y Y, pues es lo que me están pidiendo. ¿Sí? Es exactamente esto, miren. ¿Sí? Es la Y. Ok, ahora voy con mi energía potencial elástica, es igual a 1/2 de K por S1 al cuadrado, o S2, ¿verdad? ¿Sí? S1, ¿por qué S1? S1, estoy en la posición 1. ¿Sí? Ok. ¿Dónde está mi Y? ¿Dónde está mi Y? En la posición 1, ¿dónde está mi Y? Está aquí, miren, está aquí y no hay ningún movimiento con respecto a mi dato, no se mueve para nada. Entonces, esta Y vale 0. Entonces, es mg por 0. Eso es igual a 0. ¿Sí? Ahora voy con mi energía potencial elástica. No hay elásticos. No hay elásticos, entonces por lo tanto también esto es 0. Entonces, toda mi energía potencial en la posición 1 es 0. ¿Sí? Aquí está, ¿qué es lo único que hay? Pura energía cinética. ¿Sí? No hay energía potencial. ¿Sí? Ok, ahora sí ya a la posición número 2. Cuando ya estoy en la posición número 2, tengo que calcular otra vez la gravitatoria más la elástica. No hay resorte, esto es 0. Pero la gravitatoria es igual al peso por Y. Pero Y es H, ¿verdad? Entonces es el peso mg por H. ¿Sí? Ok, tengo BG. BG es igual, la Y está por encima de mi datum, ¿verdad? ¿Sí? Mi centro de masa está por encima del datum, entonces es positivo. Mi masa es de 3, ¿no es cierto? Mi masa es de 10. Mi gravedad es de 9.81 y mi H, pues no la conozco. Entonces BG es igual a 98.1 H. ¿Sí? Entonces la sustituyo aquí y eso es 98.1 H. Y listo. Y T2 se detiene, es igual a 0. ¿Sí? Entonces ya tengo calculado T1, B1 y B2. Entonces sustituyo en la ecuación. ¿Sí? Tengo T1, tengo 700. Tengo B1, que vale 0. Tengo T2, que vale 0. Y tengo B2, que vale 98.1 H. ¿Sí? Por lo tanto, H es igual a 700 entre 98.1. 700. Ah, pero está mal porque son... No, sí está bien, ¿no? Sí, porque está todo en el sistema internacional. ¿El radio 700. cuánto vale, profe? ¿Mandé? ¿El radio cuánto vale? 3 pies, acá está. 3 pies. Aquí está. ¿Y la velocidad, perdón? La velocidad 10 metros por segundo. Ah, que está mal. No, aquí está mal, sí es cierto. Vamos a cambiarle pies y vamos a ponerle 3 metros, ¿no? Sí, para que no tengamos dificultad, ¿sí? Porque si no, como son datos inventados, no, sí es cierto, tiene que estar en el sistema internacional. Son 3 metros, vamos a poner 3 metros de diámetro, digo de radio, para que nos queden ya aquí todas las cuentas ya hechas bien y no tengamos problema.
Entonces son 700 entre 98.1 es igual a 7.13, va a subir a 7.1355 metros. H es igual a 7.1355 metros. ¿Sí? ¿Sí? Esa es la... Y vean cómo es mucho más fácil. ¿Sí? Es mucho más fácil que con el trabajo y con trabajo y la energía. Con trabajo y energía tiene que salir exactamente lo mismo, ¿va? Si nos damos U de 1 a 2 más T1 igual a T2, ¿T2 cuánto vale? 0, ¿sí? ¿T1 cuánto vale? Pues 1/2, acá está, es esto, es lo mismo, porque está en traslación y rotación, está en movimiento plano general y es lo mismo, son los mismos datos, entonces es lo mismo, 700. Ahora, ¿cuánto vale el trabajo? El trabajo vale desde aquí, lo que hace de aquí, su centro de masa de aquí, acá, que es H, ¿sí? Entonces, el trabajo, U de 1 a 2, es el peso, el trabajo del puro peso, ¿sí? No hay más. Entonces, el trabajo del peso es igual al peso por Y o por H, ¿sí? Pero el peso va hacia abajo y va hacia arriba el desplazamiento, entonces, por lo tanto, esto va a ser negativo, ¿sí? Entonces, aquí va a ser M menos mg por H, ¿sí? Entonces, cuando sustituimos acá, ¿cuánto es mg por H? Son 98.1, ¿sí? Entonces son 98, pero negativo, 98.1 H más T1 vale 700, igual a 0. Entonces H es igual, ¿qué está haciendo acá? Está restando, lo paso para acá, sumando, está multiplicando, lo paso dividiendo, entonces me queda 700 entre 98.1, igual, ¿verdad? Entonces es la misma, ¿ya vieron? ¿Sí? Entonces aquí ya depende cómo ustedes lo quieran trabajar, cómo lo quieran ustedes realizar. Es mucho más fácil, a lo mejor por trabajo, por conservación, por principio de trabajo y la energía, o a lo mejor es mucho más fácil por conservación de las energías. ¿Sí? Vamos a ver entonces el siguiente ejercicio. Profe, tengo una duda. ¿Mandé? Tengo una duda. Adelante. ¿No debimos de haber ocupado coseno de 30 grados o algo así para calcular la altura? No, no, para nada, para nada. Es que, o sea, por decir algo, Ahí no sí. importa, ahí ya no va a importar, ahí ya no va a importar el ángulo. ¿Sí? Ahí ya no va a importar el ángulo. ¿Sí? Mira, cuando tú estás haciendo energía potencial, ¿sí? Es nada más del dato del centro de masa al centro de masa, ¿sí? Y es la pura distancia vertical. Es la pura distancia vertical. Por eso les decía, los datos siempre tienen que ser horizontales. Precisamente por eso, para calcular esas alturas. ¿Sí? Profe, entonces el datum va un poquito arriba de donde se indicó. Sí, aunque tú lo dejes, si tú lo dejas aquí, si tú lo dejas aquí el datum al centro de masa, ¿sí? Aquí, ahí se queda, ¿sí? Pero cuando la rueda se mueve o cuando la esfera se mueve, ya queda por acá. Como lo estamos haciendo al centro de masa, entonces se va aquí, ¿sí? Entonces va a tener que ser, a lo mejor, esta distancia, ¿no? De H de aquí a acá, ¿sí? De aquí del centro de masa a aquí, ¿sí? ¿Sí? Pero no tiene que ser con el seno o el seno de 20. Este ángulo aquí, nada más nos lo dan de pura referencia, ¿eh? No afecta nada. Es lo mismo que te dé inclinado, que tenga más o menos inclinación, ¿sí? Es pura conservación de energía, ¿sí? Nada más, ¿sí? Luego me dicen, oiga, pero no utilicé exactamente así como está haciendo la pregunta. Es que no utilicé para nada el ángulo. Pues, no tienes que utilizar para nada. Usted no te lo dan como referencia, nada más para que veas qué inclinación tiene el plano, pero nada más. ¿Sí? No te funciona para nada. ¿Sí? Ni siquiera para el trabajo y la energía. Mira, en el trabajo también, ¿qué requieres? Pues nada más la altura. ¿Sí? Nada más. ¿Sí? Y si fuera partícula,
Si fuera partícula, ¿qué pasaría aquí? Que no tendría movimiento plano general, que nada más tendría movimiento de traslación. ¿Sí? Y entonces esta IG desaparecería con la omega. ¿Sí? Y nada más tendría velocidad lineal para considerarla como partícula. Esto lo debieron de haber visto ustedes en partícula, ahora que me acuerdo. Esto lo debieron ustedes de haber visto en partícula. ¿Sí? Y si es cierto, ¿no? De repente, porque pues luego yo también así tengo duda. Como por ejemplo ayer, ¿no? En el ejercicio que hicimos ayer de la cubeta, ya vieron que tienen aquí también una 3 4 tenía una cuota de 3 y acá otra de 4 y eso ni siquiera lo ocupamos. ¿Sí? Sin embargo, son cosas o son elementos de diseño que tienen ustedes que usar. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, tenemos que utilizar ese ángulo de 20 porque tenemos que reconocer o tenemos que saber con qué ángulo está subiendo esa esfera. ¿Sí? ¿Ok? Sí, entonces no se toma en consideración. Ah, es que ya sí, ya sé cuál es ya sé cuál es ya sé cuál es la situación que tú estás eh, queriendo. Queriéndome decir, ya, sí, ya sé, mira, lo que pasa es que a veces, no a veces, utilizamos el ángulo en los siguientes casos. Mira, si tú aquí tienes la esfera, ¿sí? Aquí tienes la esfera o el disco, ¿sí? Y está subiendo, ¿sí? Acá, ¿sí? Viene desde acá, ¿verdad? Viene desde acá. Entonces, te preguntan, ok, cuál es la distancia? ¿Cuál es la distancia de recorrido? ¿Sí? ¿Cuánto recorrió de aquí su centro de masa aquí? ¿Sí? ¿Lo viste? Sí, ahí ya Entonces sería por Pitágoras, ¿no? aquí sí tienes que utilizar aquí el ángulo de 20 grados que tienes aquí, pero para calcular esta distancia, pero no te están pidiendo esa distancia, te están pidiendo la altura, ¿sí? De esta energía potencial, ¿sí? Entonces ve la diferencia que hay, ve la diferencia que hay de una distancia de recorrido del centro de masa, ¿sí? A una altura del centro de masa para calcular su energía potencial. Aquí no vas a calcular energía potencial, aquí estás calculando cinemática, ¿sí? Porque estás calculando la distancia que hay de aquí a acá. Y ahí sí tienes que utilizar este famoso ángulo de 20 grados que tú tienes aquí, ¿sí? Pero no es lo mismo distancia que altura, ¿sí? Eso era lo que estaba. Ok, vamos a ver entonces ahorita el otro ejercicio. Ok, ese lo voy a guardar tantito porque el enunciado está en el otro, en la otra hoja. Ahí está. Ok, aquí está su enunciado.
Ahorita conforme vayamos resolviendo los ejercicios, se van ustedes a dar cuenta de cómo vamos nosotros a estar involucrando los datums. Miren, dice, un martillo que consiste en un disco A, bueno, es un disco A de 322 libras, soldado al extremo de una barra delgada de 6 pies de longitud y 161 libras de peso, es utilizado para deformar láminas de metal por su impacto en EF, como se observa en la figura. Un resorte de constante K igual a 500 libras por pie está adherido en B y su longitud sin deformación es de un pie. Calcular, inciso A, la velocidad del centro del disco A inmediatamente antes del impacto si se libera desde el reposo en la posición mostrada. Inciso B, la componente horizontal de la reacción en la articulación O inmediatamente antes del impacto. Ok, recuerden que no podemos nosotros calcular reacciones horizontales, ¿verdad? Con cinética, tenemos que utilizar aquí la cinemática, ¿sí? O la segunda ley de Newton, más bien. Sí, la cinética, sí, perdón. Vamos a tener que utilizar aquí la cinética, ¿sí? La cinética, pero no con trabajo y energía, sino con segunda ley de Newton, ¿sí? Siempre que se quieran determinar componentes de las reacciones, ¿sí? De las reacciones de los pasadores, entonces tenemos que utilizar segunda ley de Newton. Esto no lo podemos calcular ni por trabajo ni por energía cinética, perdón, por la conservación de las energías, ¿sí? No podemos nosotros calcular. Ok, entonces vamos a ver, dice un martillo que consiste en un disco A. Vamos a ver ahorita entonces a tomar esta. Aquí está. Pues ya lo tenía, ¿no? Sí, aquí está ya. Pues aquí está ya. Aquí está. Miren, voy a tomar la figura, nada más para resolverla. Ok, tengo aquí mi esfera, aquí tengo mi barra, aquí tengo mi eje, no, acá tengo otra vez mi esfera, acá tengo mi bloque, aquí tengo mi. Ahí está. Ok. Entonces la barra, tenemos aquí los datos. Tengo que el peso del disco es igual a 322 libras. Tengo el peso de la barra es igual a 161 libras. Tengo la longitud, acá tengo una longitud, aquí está un centro de masa, ¿sí? Aquí está O. El resorte está por acá abajo. Aquí hay un centro de masa G, aquí hay un centro de masa G con una letra C, ¿sí? Ok. Luego aquí tengo el resorte, ¿sí? Desde su centro de masa en B. Ahí está. Luego ahí tengo 3 pies de distancia. Y tengo un pie de distancia. Y tengo 3 pies al centro de masa. Y a la barra también tengo 3 pies. Y del radio del disco A es de un pie. ¿Sí? Y nada más voy a traer los puntos. B, A, 3, D, aquí es D. E, A, B, C, D. Listo. Ahí está. Entonces me piden calcular la velocidad de ese centro del disco A antes de. Otra vez. Vamos a cerrar uno para que no haya tantos.
Ok, vamos a dejar ahorita de compartir. Ahí me están viendo ya. ¿Por qué no me deja? Ahí está. Ok, miren. Ese es el disco. Esa es la barra. Dice que va a caer, ¿sí? Por el efecto de este resorte. Ah, faltó aquí la constante del resorte. Híjole, ¿cuánto es la constante del resorte? Voy a tener que buscarlo aquí. Aquí está. La constante del resorte dice que es de 500 libras por pie. 500 libras por pie. ¿Sí? Ok. Este resorte va a jalarlo, va a jalar la barra, ¿sí? Y va a hacer que se impacte aquí. Y va a doblar esta laminita, ¿ah? Esa laminita la va a doblar. ¿Sí? Entonces me piden calcular la velocidad de este centro de masa antes de que impacte, ¿sí? Ahí ya, ¿sí? Ok. Revisamos qué tipos de fuerzas son las que están involucradas en el sistema. Pues nada más está la fuerza del resorte y los pesos. No hay ninguna otra fuerza, ¿verdad? No hay momentos, no hay otro tipo de fuerzas. Por lo tanto, es un sistema conservativo. Cuando hay puras fuerzas de resortes y fuerzas de pesos, ¿sí? El sistema es conservativo. Entonces, por lo tanto, nosotros lo podemos resolver por el principio de la conservación. Más bien, no es principio, es por la ley de la conservación de las energías. T1 más B1 es igual a T2 más B2. ¿Sí? Ok. Voy a elegir mis posiciones. Esta va a ser mi posición número 1. ¿Sí? Esta va a ser mi posición número 2. ¿Sí? Ahora, voy a elegir mi datum. ¿Sí? De preferencia, elijo yo mi datum que me quede por abajo para que todos los pesos estén por arriba, ¿sí? Y eso sea más favorable para el cálculo, ¿verdad? Porque todo lo que está por arriba del datum va a ser positivo. Todo lo que esté por abajo va a ser negativo. Entonces, si yo pongo mi datum aquí en mi punto fijo, ¿sí? Yo lo paso por aquí, ¿sí? Lo paso por ahí, ¿sí? Y ahí pongo mi datum, ¿sí? Ok. Ya escogí mi posición 1, esta es mi posición número 2 y ya tengo mi datum. Son los que es lo que tengo que hacer al principio para la resolución de mi ejercicio. ¿Sí? Ok. T1, ¿sí? Voy a calcular para la posición 1. Para la posición 1, voy a calcular T1. ¿Sí? T1 es un sistema, ¿verdad? T1 es un sistema de una barra y de un disco. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, tengo que hacer la energía cinética de la barra más la energía cinética del disco. ¿Sí? Ok, ¿qué tipo de movimiento tiene la barra y qué tipo de movimiento tiene el disco? ¿Sí? Pues tienen movimiento de rotación los dos con respecto a un eje. Entonces tienen movimiento de rotación. ¿Sí? Los dos tienen movimiento de rotación. ¿Sí? Pero, ¿sí? Pero la velocidad angular en ese instante, en la posición número 1, es 0, parte del reposo. ¿Sí? No hay velocidad angular. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, T1 vale 0, parte del reposo. ¿Sí? Ok, ahora voy a calcular mi energía potencial en 1. Mi energía potencial en 1 dijimos, también hay que calcularlo para las partes del sistema. Como se compone el sistema de dos elementos, entonces tengo que calcular la energía potencial de la barra más la energía potencial del disco. ¿Sí? Tengo que calcular las energías potenciales de la barra y del disco. Ok, la energía potencial de la barra, ¿sí? Es igual a la energía potencial gravitatoria más la energía potencial elástica. Y sí tengo, tengo de las dos, miren, aquí está el centro de masa, ¿sí? Ahí está el centro de masa y aquí está el peso, ¿sí? Entonces, por lo tanto, sí tengo energía potencial, ¿sí? Y también aquí, ¿verdad? También aquí tengo el peso de A, ¿sí? Entonces, sí tengo energía potencial, ¿sí? ¿Pero de quién estoy haciendo primero? De la barra.
¿Tengo energía potencial de la barra? Sí, está su peso. ¿Tengo energía potencial elástica? Sí, está un resorte. ¿Sí? Entonces, tengo de las dos energías. Entonces, voy a calcular primero la gravitatoria. La gravitatoria es igual al peso por su altura. Ok, mi datum está por abajo del centro de masa, por lo tanto es positivo. ¿Cuánto hay de altura del centro de masa de mi datum al centro de masa? Hay de aquí a acá, son 3 pies. Entonces aquí, mi peso, el peso de la barra es de 161 libras. 161 libras por su altura, que es del datum al centro de masa, son 3 pies. ¿Sí? 161 por 3, 161 por 3, me da 483. Entonces, la energía potencial gravitatoria es de 483. ¿Sí? Está todo en el sistema internet, todo está en el sistema inglés, ¿verdad? Entonces, hay que tener ahí cuidado también con ella. ¿Sí? Entonces, ya tengo aquí mi energía potencial. Ahora, la elástica. La energía potencial elástica es igual a 1/2 de K por S1 al cuadrado. ¿Sí? Ok, ¿cómo voy a calcular S1? S1 es igual a la longitud final menos la longitud inicial. La longitud final es todo desde aquí, ¿verdad? Desde aquí hasta acá. ¿Sí? Pero no tengo esa longitud. Esta es la longitud final de mi resorte en la posición número 1. Pero tengo esta altura de aquí hasta acá y tengo también esto. Aquí se me forma un triángulo. Entonces, si se me forma un triángulo, ¿sí? Acá mide 3 más este pie que tengo aquí son 4. Aquí tengo 4 pies y de acá a este lado tengo 3. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, de este lado debe de haber 5. ¿Sí? 4, 3, 5, el famoso triángulo. ¿Sí? Y si no hacemos por Pitágoras, ¿verdad? ¿Sí? 3 por 3, 9, 4 por 4, 16. 16 y 9, 25, raíz de 25 son 5. Ahí está. Entonces, mi longitud final, que tiene ahí mi resorte, es de 5 pies. Menos mi longitud inicial. Mi longitud inicial dice que es ¿de cuánto es? Es de 1 pie. ¿Sí? Mi longitud inicial del resorte dice que es de 1 pie. Entonces, es menos 1. Eso es igual a 5 menos 1, 4. Ahí tengo ya mi S1. ¿Sí? Esta longitud inicial me la dan, como dato. Dice longitud inicial del resorte, no la anoté, pero es 1 pie. ¿Sí? Ok, entonces aquí sustituyo 1/2 de K, son 500, por mi deformación 1, que son 4 al cuadrado. ¿Sí? Entonces son 4 por 4, 16, por 500, igual entre 2, eso me da 4000. ¿Sí? Entonces aquí me da 4000. ¿Sí? Entonces otra vez lo voy a hacer porque 16 por 500 entre 2. 4000. Ahí está. Entonces ya tengo mi energía potencial elástica. ¿Sí? Ya tengo mi energía potencial gravitatoria. Entonces voy a sumarlos, ¿verdad? Entonces aquí tengo la energía potencial de la barra. La energía potencial de la barra es igual a la energía potencial gravitatoria más la elástica. La gravitatoria son 483 más la elástica 4000. ¿Sí? Entonces son 4000 de la barra son 483. 4483. Listo, ya tengo la energía potencial de la barra. Ahora voy para el disco. La energía potencial para el disco es igual a la energía potencial gravitatoria más la elástica. ¿Sí? ¿Cuánto tengo de gravitatoria? Elástica no tiene, ¿verdad? El resorte no está afectando a nada al disco. El resorte no está afectando para nada al disco, nada más está afectando a la pura barra. Por lo tanto, el disco no tiene energía potencial elástica, vale 0. Pero la gravitatoria sí. Sí, es igual al peso del disco por su altura, por su Y. ¿Sí? ¿Cuál es el peso del disco? 322. 322 por su altura. Desde el datum hasta el centro de masa, ¿sí? ¿Cuánto hay de altura? Hay 3, 6 y 1 que tiene de radio, 7. Entonces son 7 pies.
¿sí? Entonces, la energía potencial gravitatoria es 322 por 7. Es igual a 2254. ¿Sí? Y listo. Entonces, eso es igual a 2254. Ya tengo listo ya mis energías, entonces voy a sustituir aquí la energía potencial 1 de mi sistema, ahí es la de la barra, la energía potencial de la barra, que fue de ¿cuánto? 44. La energía potencial de la barra más la energía potencial del disco. B1 es igual a 4483 más 2254. B1 es igual a 4483 más 4483, ¿verdad? 6737. Váyanle checando, no me vaya yo por ahí a equivocar. 6737. Ahí tengo ya, entonces ahora sí, mi B1. Ya tengo T1, que vale 0. Parte del reposo, ya tengo B1. ¿Sí? Ahora me voy a mi posición. Ya es todo lo que podemos hacer en la posición número 1. Ahora me tengo que ir a la posición número 2. ¿Sí? Cuando me voy a la posición 2, cuando ya cayó mi barra, entonces aquí viene, ¿verdad? Viene mi BG, ¿no es cierto? Ahí no es. ¿Sí? Ese es otro punto. ¿Sí? Mi centro de masa está por aquí. ¿Sí? Aquí está mi velocidad del centro de masa. ¿Sí? Ese es otro punto, ¿eh? Ese es otro punto. Esto te les digo para qué lo vamos nosotros a ocupar. Ese es otro punto. De hecho, este punto es el centro de masa de todo el sistema compuesto. ¿Sí? Pero aquí no lo estamos utilizando, ¿verdad? Aquí estamos utilizando nada más de cada una de las partes. ¿Sí? No estamos utilizando el sistema compuesto. Ok. ¿Qué sigue? Sigue mi posición número 2. Entonces, para mi posición número 2, vean, mi energía potencial 2, ¿sí? Es la energía potencial nuevamente de la barra más mi energía potencial del disco. Y vean, ¿dónde quedó la altura? ¿Dónde quedó la altura? La altura ya quedó sobre del datum. La altura de los centros de masa ya quedaron sobre del datum. Ya no hay, todo es 0. Entonces, es lo que les decía de la conveniencia, ¿sí? Por eso, en ese instante, toda mi energía potencial, ¿sí? Vale 0, ¿sí? Porque los centros de masa coinciden con el datum, ¿sí? ¿Duda ahí? ¿Por qué es igual a 0 la energía potencial en 2? Porque coinciden los centros de masa con la línea del datum, entonces no hay altura, ¿sí? Entonces, eso es 0. ¿Sí? Ok, mi energía cinética, ahí sí, ¿verdad? Otra vez, mi energía cinética en la posición 2, eso va a ser igual a un medio, a la energía cinética de la barra más la energía cinética del disco. Pero como están en rotación, ¿sí? Entonces yo puedo juntarlo todo, ¿eh? Y decir, ok, va a ser mi energía cinética 2, va a ser mi energía cinética igual a un medio de toda la barra, ¿eh? Desde O, ¿sí? Por omega del sistema. Ahí es omega del sistema, ¿eh? Ahí es omega del sistema. ¿Por qué? Porque, repito, aquí no tiene por qué llevar diferentes velocidades angulares los discos, el disco, las partículas del disco y las partículas de la barra. No. Tiene que llevar la misma velocidad. Va aquí, miren. Es la velocidad angular, no hay otra. No tiene por qué llevar aquí una velocidad más pequeña, una velocidad más pequeña. No, las velocidades tangenciales sí, ¿verdad? Por ejemplo, la velocidad que va aquí de este centro de masa es muy diferente a la que va acá. ¿Sí? Vean, acá va otra velocidad. No es cierto. Va a una velocidad así. ¿Sí? Y va a ser muy diferente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son tangentes y recordando que como son movimientos circulares desde este punto de rotación, esas van a ser tangenciales. Y como son tangenciales R por omega, pues las R's son las que van a variar las velocidades tangenciales de cada una de las partículas componentes del sistema. ¿Sí? Entonces aquí mi velocidad de A, vean, aquí mi velocidad de A, como está rotando desde aquí, ¿sí? Entonces mi velocidad de A viene así. ¿Sí? Aquí viene mi velocidad de A y ya que va a ser igual a R, ¿desde dónde? Desde O hasta A,
por su velocidad angular. ¿De quién? De todo el sistema, de toda la barra, de todo, ya de todo el equipo. ¿Sí? Ok. Entonces, tengo que calcular este momento de inercia IO. ¿Sí? Como es un cuerpo compuesto, entonces tengo que calcular que IO es igual a I de la barra más I de el disco. ¿Sí? I de la barra más I del disco. ¿Sí? Ok. I de la barra, ¿sí? Como yo sé que está desde su extremo, ¿sí? Y está rotando, entonces yo sé que su momento de inercia con respecto a este punto de aquí es igual a 1/3, ¿sí? Por tablas, ¿verdad? De la masa por la longitud al cuadrado, ¿sí? Voy a calcular la masa de la barra. La masa de la barra son 161, ¿sí? En el peso. Si el peso de la barra, la masa de la barra es igual al peso de la barra sobre la gravedad. La masa de la barra es igual al peso de la barra. Son 161 entre 32.2. Y eso es igual 161 entre 32.2. Eso es igual a 5. ¿Sí? Entonces la masa de la barra es igual a 5. Entonces aquí tengo 1/3 de la masa de la barra, que son 5, por la longitud de la barra, que mide 6. Pero está al cuadrado. Entonces es igual a 6 por 6, 36 por 5. 36 por 5 entre, aquí no es 1/3, no es 1/2, es 1/3. ¿Sí? 36 por 5, 6 por 6, 36 por 5 entre 3, 60. A ver, otra vez porque le metí ahí. 6 por 6, 36 por 5 entre 3, 60. Ok, ahí está, ese es el momento de inercia de la barra. Ahora voy para el disco. Para el disco, ¿sí? Como lo estoy haciendo desde dónde? Desde O, ¿verdad? Aquí le tengo que poner aquí una O. Aquí también lo voy a hacer desde O. ¿Sí? Entonces, aquí está, el centro de masa está aquí. Y acá está el centro de rotación. Entonces, tengo que hacerlo por ejes paralelos. Miren, aquí está el eje del disco y acá está el eje de rotación. Entonces, esta I de la barra tengo que hacerlo por ejes paralelos. Un IG más la masa por la distancia al cuadrado. Ok, IG para un disco es igual a 1/2 de la masa por el radio al cuadrado. Ok, la masa del disco, si el peso del disco es de 322, entonces la masa del disco es igual a 322 entre 32.2, eso es igual a 10, ¿sí? Entonces aquí, ¿qué pasó? ¿Alguna duda? Aquí sería 1/2 de la masa, sería 10 por el radio. ¿De cuánto es el radio? De 1. 1 al cuadrado. Por lo tanto, IG es igual a 1 por 10, 1 por 1, 1 por 10, 10 entre 2, 5. ¿Sí? Pero falta la masa aquí, eso nada más aquí es IG. Entonces sería I del disco desde O es igual a IG, que son 5, más la masa, que son 10, por la distancia que hay entre los ejes. Este eje a este eje son 3 y 3, 6 y 1, son 7. Serían 7. Entonces son 7 serían 5 más 70. Entonces el I del disco en O es de 75. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, el total, ¿sí? Sería I de la barra, son 60. I del Profe, pero no disco, es la distancia al cuadrado. ¿sí? Sí, sí es al cuadrado, entonces aquí está mal. Qué bueno que se den cuenta. Que serían 5 más 7 por 7, 49 por 10, 490. Estos serían 495, ¿eh? ¿Sí? Entonces aquí serían 60 más el I del disco son 495. 495 más 60, 525.
¿sí? Ok, entonces ahora sí ya tengo mi I0, ¿sí? Pues entonces ya nada más tengo que sustituirlo. 1/2 de 525. Profe, ¿no es 555? A ver, 525, ¿no? A ver, 500, son 595 más 60. Ah, sí, es que lo puse mal. Son 495. A ver, son 495. A ver, son 7 por 7, son 49 por 10, 490 más 5, 495. 495 más 60, 555. Entonces aquí serían 555, ¿sí? Por mi velocidad angular. 555 entre 2 sería 277. Ese está al cuadrado, ¿eh? 277.5 omega al cuadrado. Y listo. Ese sería todo, ¿sí? Sería todo lo que tendremos que hacer porque ya no podemos calcular, ya está calculada la energía potencial en 2, es 0. Todo el datum, todos los centros de masa quedan sobre la línea del datum. Recuerden, los datums o niveles de referencia son horizontales para el calcular la energía potencial, ¿sí? No podemos poner ni inclinados ni tampoco verticales. Ok, ya que tenemos entonces ahora sí el momento, entonces ya tenemos T2, perdón, sustituimos los valores. T1 más B1 es igual a T2 más B2. T1 es 0. B1 son 67,37. T2 es de 277.5 por la velocidad angular al cuadrado más 0. Una ecuación, una incógnita, entonces tengo que mi omega es igual a 67,37 entre 277.5 y a eso le sacamos una raíz cuadrada. Son 67,37 entre, sacamos una raíz cuadrada y eso me da 4.92. 4.92 radianes por segundo. Esa es la velocidad angular con la que está trabajando mi disco, mi sistema. Es la velocidad con que va a caer. Ahora, no me están preguntando la velocidad, me están preguntando la velocidad angular, me están preguntando la velocidad de A, pero la velocidad de A ya la tengo aquí, ¿verdad? Es igual a R desde O hasta A. Desde O hasta A son las 6 pulgadas de la barra más el radio, son 7 pies por la velocidad angular que calculamos, 4.92. ¿Sí? Entonces multiplicamos 4.92 por 7 y me da una velocidad de 34.49 pies por segundo hacia abajo, ¿ah? Hacia abajo. Y esa sería la respuesta. ¿Sí? ¿Alguna duda? Hasta aquí. Hay que ver si ahora sí está correcta la velocidad angular. Uy, ya perdí la hoja. Bueno, vamos a verla en el... Vamos a verla en la... ¿Qué hora son? Las 5, si nos alcanza el tiempo.
También. Dice, bueno, aquí vamos a calcular, aquí están los pesos, ¿no? El peso del disco, 322, la masa del disco, pues es el peso sobre la gravedad, son 10 libras, o 10 slugs. Aquí el peso de la barra también son 161 libras, entre 32 me da 5. O sea, ya tenemos la masa del disco y la masa de la barra. Entonces, vamos, tenemos T1 más B1 igual a T2 más B2. Mi posición 1, aquí está. Mi posición 2, aquí está. Mi datum, ¿sí? Lo voy a poner aquí en este punto fijo, ¿sí? Y de ahí no lo muevo, ¿verdad? Esa va a ser mi posición de mi datum, ¿sí? Ok, entonces comenzamos a calcular. Calculamos para T1, primero, para la posición 1. Vamos a calcular para la posición 1. Esa es una recomendación que se les da para que comiencen a calcular por posiciones, no revuelvan, ¿sí? Porque si no van a tener problemas después para el cálculo. Van a calcular primero, ¿sí? Toda la posición número 1, ¿sí? Y la van a ir ya marcando conforme la vayan ustedes calculando, ¿sí? Para la posición número 1, mi energía cinética, ¿sí? De todo el sistema está parte del reposo, entonces por lo tanto es 0. Ahí ya no tengo que hacer ninguna situación. Aquí también está mal, ¿verdad? Porque es un medio de la masa de B1 más un medio de I, pero sería de la pura barra, ¿sí? Tendríamos aparte que hacer la energía cinética también del disco, ¿sí? Pero como lo vamos nosotros a generalizar para hacerlo, ¿sí? En un movimiento de rotación con respecto a un eje fijo, ¿sí? Pues entonces nada más una sola energía cinética es la que vamos nosotros a estar utilizando. Ahora, vamos a calcular la energía potencial. La energía potencial B1 es igual a la energía potencial gravitatoria más la energía potencial elástica. ¿Pero de quién y quién? Del disco y de la barra, ¿sí? Entonces, para el disco, la energía potencial del disco gravitatoria, ¿sí? Es el peso del disco por su YD. ¿Cuánto mide su distancia del disco de Y, de aquí del eje de rotación o del datum a su centro de masa? Vale 3, ¿sí? Aquí está 3, aquí está, no sé, es la barra, acá está la barra. El disco, para el disco es hasta acá, ¿va? Desde aquí, desde 0 hasta su centro de masa. Son 3 y 3, 6 y 1 serían 7. Aquí estaría su Y de 7 y su peso de 322 libras. Luego para el disco, para la barra, perdón, para la barra, el peso de la barra, ¿sí? Es de 161 por su Y con respecto al datum, ¿sí? Es de aquí al centro de masa, son 3 pies y todo está por arriba del datum. Por lo tanto, todas las energías potenciales gravitatorias son positivas, miren, positiva y positiva, ¿sí? Tengan cuidado con ello, ¿sí? Todo lo que está por arriba del datum, positivo. Todo lo que está por abajo del datum, negativo, ¿sí? Entonces ya tenemos la energía potencial gravitatoria para la posición número 1, ¿sí? ¿Eso cuánto nos da? Nos da 22,54 más 4,83, nos da 27,37. Ahora, la energía potencial elástica, ¿sí? La barra es la única que tiene, es la única que está afectada por el resorte, el disco no. Entonces, por lo tanto, nada más va a haber una energía potencial gravitatoria, ¿sí? Y eso es igual, la energía potencial gravitatoria para la barra es 1/2 de K por X cuadrada, o S, ¿da? S cuadrada. K es de 500 libras por pie. La deformación, pues es esta que va a tener aquí en esta posición número 1. Está desde aquí hasta acá. Es la longitud final, ¿sí? La longitud final. Y creo que ahí va a hacer falta algo. No, va a estar, sí va a estar bien. Sí, vean, va a estar de aquí hasta acá, va a ser la longitud final. Esa longitud final, ¿sí? ¿De cuánto es? Ya hicimos aquí el cálculo, ¿ah? Si aquí tenemos, de aquí de esta distancia son 3 pies, más de aquí a acá es otro pie, son 4, y acá tenemos 3, tenemos un triángulo 4, 3, entonces por lo tanto este vale 5. Entonces la longitud final del resorte es 5, menos la longitud inicial que es 1, que nos lo dan como dato, ¿sí? 5 menos 1 son 4. ¿Sí? Entonces por lo tanto la energía potencial elástica es 1/2 por 500 por 4 al cuadrado. 4 al cuadrado por 500 entre 2 me da 4000. Ya tengo mi energía potencial gravitatoria. Perdón, elástica. Entonces ya sumo todas las energías, ¿verdad? Sumo esta y me da 6,737. ¿Sí? Esa sería mi energía potencial en la posición número 1. Cuando ya cayó el sistema, ¿sí? Cuando ya cayó el martillo, entonces toda la energía potencial en la posición 2 cae sobre el datum, miren, ahí está, cae sobre el datum los centros de masa, entonces por lo tanto la energía potencial en 2 es 0, ¿sí? Aquí está, toda la energía potencial en 2 es 0.
¿sí? Y como vamos a hacer el movimiento, como el sistema se está moviendo en un eje de rotación, en un punto de rotación fijo, entonces vamos a utilizar el I0, ¿sí? Entonces tengo T2 es igual a I0, a un medio de I0 por omega, ¿sí? Por la omega final, ¿sí? Como tengo dos cuerpos, tengo la barra y tengo el disco, entonces tengo que calcular el I0 para cada uno de ellos, ¿sí? Aquí está el I0 para la barra, ¿sí? Es un tercio, acá está, el I0 para la barra es un tercio de la masa por la longitud al cuadrado. Un tercio, la masa es de 5, la longitud es de 6 y eso me da 60 libras por pie. Para el disco, ¿sí? El I0 lo tengo que hacer por centros instantáneos, perdón, por ejes, centros instantáneos, por ejes, por el teorema de los ejes paralelos. Aquí está IG más MD cuadrada. IG para un disco es igual a un medio de la masa por el radio al cuadrado. Aquí está un medio de la masa por el radio al cuadrado. La masa del disco es de 10 y su radio es de 1. Al cuadrado me da 5, ¿eh? 1 por 10, 10 entre 2 me da 5. Aquí está 5. Y acá la masa sigue siendo de 10 y la distancia es la que hay desde 0 hasta el centro de masa del disco, que son 7 pies, 7 al cuadrado, que nos estaban haciendo falta hace rato. 7 por 7, 49 por 10, 490, más 5 son 495. Entonces ahora sí sumamos los dos momentos de inercia, ¿sí? 60 más 495, y eso ya me da un momento de inercia total, ¿sí? Entonces ya lo sustituyo, T2 es igual a un medio del momento total de inercia por la velocidad angular, porque esa es común, ¿verdad? La velocidad común es común tanto para la barra como para el disco, porque van unidos, ¿sí? Aquí hubiese problemas si este disco estuviese girando, que no estuviera fijo, que estuviera girando conforme va bajando. Ese es otro problemita, ¿sí? Ese es otro problema, ¿sí? Entonces ya tenemos, ahora sí, la energía cinética en la posición número 2 nos da de 277.5, ¿sí? La que nos salió. T2 es igual a... Está T2. T2 es igual a 277.5. Sí, está correcto. Ok, entonces ya de ahí, como ya tenemos T2, ya tenemos la velocidad, la energía cinética en la posición 2, la energía cinética en la posición 2, la energía potencial en la posición 2, la energía potencial en la posición 1 y la energía cinética en la posición 1, pues ya sustituimos estos valores ya en nuestra ecuación general, ¿sí? T1 más B1 igual a T2 más B2, ¿sí? Entonces ahí ya vamos a... sustituir, ya sustituyendo los valores que ya obtuvimos de la posición 1 y de la posición 2, pues ya nada más nos queda una sola incógnita, que es la velocidad angular, ¿sí? Aquí está ya, miren, aplicando la fórmula de la conservación de las energías, tenemos T1 0, B1 6.767, T2 277.5 por omega cuadrada y B2 0. Despejamos y nos da una velocidad angular de 4. ¿Cuánto nos da la velocidad? 4.92. 4.92. Sí, está bien. 4.92. Miren, nos dan la velocidad angular de 4.92, pero como no nos están pidiendo la velocidad angular, nos están pidiendo la velocidad, esta velocidad de A es la que nos están pidiendo. Y como está en rotación desde aquí, ¿sí? Entonces, todas las partículas giran alrededor de este punto en un modo circular, un movimiento circular, por lo tanto, esta velocidad A es tangencial, ¿sí? Entonces, la velocidad de A es igual a R, ¿vista desde dónde? Desde el eje de rotación hasta su centro de masa. Sí, y ahí hay una distancia de 6 más 1, son 7 pies. 7 por la velocidad angular que aquí calculamos, 4.92, entonces eso nos da 39.4904 pies por segundo antes del impacto, ¿sí? Ahora, ¿qué más nos están preguntando? Nos están preguntando que calculemos la reacción en el pasador, ¿sí? Aquí OX y OY. Entonces, para poder calcular reacciones, no podemos hacerlo nosotros con trabajo y energía ni conservación de las energías. Tenemos que hacerlo con segunda ley de Newton. Entonces, en la segunda ley de Newton, ¿qué tenemos que hacer? Sí, tenemos que hacer un diagrama de cuerpo libre y un diagrama cinético,
¿sí? Entonces, en el diagrama de cuerpo libre, esas son todas las fuerzas que están actuando, ¿sí? Está el peso del disco, ¿sí? De 322, y claro, en la posición número 2, ¿verdad? Porque es donde nos lo están pidiendo. El peso del disco, el peso de la barra, ¿sí? Y nada más. Aquí tenemos las reacciones del pasador. Tenemos una reacción OY. Vamos a suponer que está positiva hacia arriba la OY y vamos a suponer también que la OX está hacia la izquierda, ¿sí? Como marcan en nuestro plano. Vamos a suponerlas, ¿sí? Ahora, el problema aquí es encontrar el centro de masa de la masa combinada, del cuerpo combinado, ¿sí? ¿Cómo lo encontramos? ¿Cómo encontramos el centroide aquí? ¿Cómo encontramos ese centroide? Pues ya tenemos las fórmulas, ¿verdad? Tenemos que X y tenemos la Y, ¿sí? Tenemos aquí la fórmula, ¿verdad? La X para encontrar un centroide en X, en Y no me interesa, no me interesa esta distancia para encontrar este centro, ¿sí? Dice que para encontrar el centroide de ese cuerpo combinado es X de la barra más la masa de la barra más X del disco más la masa del disco entre la masa de la barra más la masa del disco. Esta X testada, ¿sí? Esta X testada es desde el eje de rotación, ¿sí? Desde el eje de rotación hacia el centro de masa de cada uno de los elementos que se compone. Por ejemplo, aquí de la barra, esta X testada de la barra, pues es de aquí del centro, de aquí de la rotación a su centro de masa. ¿Cuánto es? Pues es la mitad, ¿verdad? De 6 pi, son 3. Entonces aquí serían 3, ¿sí? Y luego acá, la masa de la barra, ¿de cuánto es? Era de 5, ¿no? La masa de la barra era de 5, entonces serían 5 por... ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá está, aquí está. La distancia es de 3 y la masa es de 5. Luego, ¿cuánto es la X del disco testada desde el eje de rotación hasta el centro de masa? ¿Sí? ¿De cuánto es? De 7. Aquí tenemos 7. ¿Cuánto es la masa del disco? Son 10. Multiplicamos 5 por 3, 15. Más 7 por 10, 70. 70 más 15 son 85. 85 entre 15, porque es la masa de la barra más la masa del disco abajo, perdón. ¿Sí? Entonces serían 15 más 70, 85 entre 15 me da 5.666. Esa sería la distancia que hay desde el centro de rotación hacia el nuevo centro de masa o el centroide de todo mi cuerpo, ¿sí? Entonces aquí sería esta X, esta sería la X testada y ese sería su valor, 5.66. Sí, es un poquito más retirado, ¿va? De los 3 pi que tiene el centro de la barra, ¿sí? Ok. Aquí, pues aquí se calculó con pesos, ¿no? Pero exactamente lo mismo, ¿no? Aquí tenemos que X es igual al peso de la, aquí sería el peso de la barra. Aquí están pesos. Aquí cómo está. Aquí esos son pesos. X es igual al peso de la barra más el peso del disco, y eso es igual a el peso de la barra por su distancia X más el peso del disco por su distancia. Pues exactamente igual, ¿verdad? ¿Sí? Esto está multiplicando, lo paso para acá dividiendo, ¿sí? Hacemos las operaciones, ¿sí? Y eso nos da exactamente lo mismo, miren, 5.66 pies, ¿sí? Ok, ya teniendo esa referencia del centroide, entonces ahora sí ya puedo yo hacer sumatoria de fuerzas en X igual a M a X. No hay, ¿verdad? No hay en X, no hay movimiento, ¿sí? Pero faltó nuestro sistema, es que falta nuestro sistema, falta nuestro diagrama cinético, ¿sí? O sea, aquí yo tengo, si ya calculé aquí ese nuevo centroide, aquí tengo que poner un diagrama cinético, ¿sí? Y en el diagrama cinético, como está trabajando en rotación, entonces el centro de masa, ese centro de masa se mueve con una aceleración tangencial y una aceleración normal. Entonces, por lo tanto, tenemos que utilizar nuestras ecuaciones, ¿sí? Cinemáticas del movimiento de las aceleraciones normales y tangenciales, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la que me interesa? ¿Cuál es la que me están preguntando? Me estaban preguntando nada más esta componente, la componente horizontal, ¿sí? La OX. Entonces, si yo realizo con mi sumatoria, con mi ecuación de movimiento con la aceleración normal, entonces tengo que mi sumatoria de fuerzas normales es igual a mi masa total, ¿sí? Ahora ya es mi masa total porque recuerden que ya estoy trabajando aquí con un centroide nuevo, ¿sí? Mi masa total por mi aceleración normal, ¿sí? Ok, mi aceleración normal, ¿a qué es igual?
Mi aceleración normal es igual a R por omega. ¿Sí? Mi aceleración normal es igual a R por omega. ¿R desde dónde? R desde el centro, desde el centroide hasta el centro de rotación. O sea, esta X que calculamos aquí. ¿Sí? Aquí está, mire. ¿Sí? Ok. ¿Va hacia abajo su dirección? Sí. Ok. No es cierto. Su dirección, la aceleración, miren, la aceleración normal, es que faltó acá el otro diagramita. La aceleración normal va hacia acá. ¿Sí? Va hacia la izquierda. Si yo estoy suponiendo que esta OX va hacia la derecha, entonces esa debe de ser negativa. ¿Sí? Entonces aquí hay que tener cuidado con esos signos, ¿sí? Para cuando estamos haciendo nosotros las operaciones. Entonces, la masa total del sistema son en las dos masas 10 y 5, ¿sí? Y no son libras, ¿sí? Aquí también está mal. No son libras, son slugs, son masas. 10 más 5 son 15 slugs. Luego aquí por esta menos X, ¿sí? Que es la distancia que hay de aquí, ¿verdad? Vista desde aquí a acá, este punto, son las 5.666, ¿sí? Ahí con su respectivo signo. Por la velocidad angular que ya calculamos, que es de 4.9272 al cuadrado, ¿sí? Y ya obtenemos directamente a OX, ¿sí? 24.7672 por menos 5.66 por 15 me da menos 2063.5365. Aquí sí son libras, ¿sí? Aquí sí son libras. Y vean, tiene un signo negativo. ¿Qué implica ese signo negativo? Que aquí hice mala suposición, ¿sí? Realmente la dirección que debe llevar OX es hacia la izquierda, ¿sí? Entonces corrijo, le quito el signo, OX es igual a 2063.5365 direccionado en Y, ¿sí? Pero con sentido contrario a lo que nosotros hayamos supuesto, ¿sí? Entonces, vean, aquí también es importante hacer esa combinación cuando tengamos cuando nos preguntan reacciones. Si no nos preguntan reacciones, ni hagan esto, ni hagan esto de sacar centroides. No, mejor hacerlo como lo hicimos anteriormente para calcular pesos y masas o energías potenciales, perdón, desde donde está rotando hasta el centro de masa de cada uno de los elementos. No hagan esto, ¿sí? Si no le están preguntando reacciones, no hagan un total, ¿no? Así como va, ¿sí? Para cada uno con su respectivo centro de masa, desde aquí y desde acá, ¿sí? No hagan centroides, ¿sí? Esa es nada más la recomendación. Solamente que les pidan aquí, como en este caso que nos piden las reacciones, pues ni modo, tenemos que trabajar con ellos. Aquí no podemos calcular oye, porque ¿qué nos hace falta? Nos hace falta la velocidad angular, la aceleración angular, ¿sí? Acuérdense que aquí hay una tangencial y la aceleración tangencial es igual a R por alfa. Y como no tenemos ningún dato que nos pueda servir para calcular la aceleración angular, pues por eso no nos la están preguntando, ¿sí? Nos deben de dar ahí algún dato para poder nosotros calcular aceleración angular, ¿sí? Ok, bueno, pues entonces aquí le vamos a parar. Esto creo que ya se los mandé, ¿no? Este ya se los mandé. ¿Ya lo tienen? No, profe. ¿No? Ok, entonces se los mando mañana para que lo tengan ya ahí en sus apuntes y lo revisen con cuidado porque hay muchos ejercicios que son muy parecidos a estos. Claro, no golpean, a veces caen sobre guías, ¿sí? Y ahí ya es un poquito más complicado el sistema o la situación. ¿Sale? Ok, pues entonces nos vemos, jóvenes. Que tengan una buena tarde y un buen fin de semana. ¿Sí? Nos vemos. Nos vemos en la próxima. Gracias, profe. Nos vemos en la próxima reunión. Cuídense. Que tengan un buen fin de semana. Adiós. Profe, gracias.